Hola, muy buenos días, soy el doctor Gerardo Vera, soy especialista en medicina familiar y el día de hoy les quiero hablar de una enfermedad que es muy frecuente en nuestra consulta de todos los días, que es la rinofaringitis. La rinofaringitis es una infección respiratoria de origen viral. Se puede condicionar por varios tipos de virus. El principal de ellos es el rinovirus, pero hay otros: el coronavirus, el virus de la influenza, el virus sincitial respiratorio, enterovirus, etc. Hay diferentes. Y depende del tipo de virus que nos afecte, puede variar un poquito el cuadro clínico, ¿no? La sintomatología que nos dé, aunque básicamente son muy similares, exceptuando, por ejemplo, si fuera el virus de influenza, dependiendo del tipo, ¿no? Hay diferentes tipos de influenza. Entonces el H1N1, que es un caso aparte, da síntomas muy agresivos. Los demás son muy parecidos. Los síntomas que puede llegar a condicionarnos es el moquito, la rinorrea, el moco o la secreción transparente por la nariz, dolor de garganta, malestar, la picazón, tos, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, ¿no? El moquito normalmente en los primeros días es transparente y esa es por una irritación por medio de un nervio que tenemos que se llama nervio trigémino. Se irritan algunas y estimula algunas glándulas y empieza a secretar esa secreción, ese moco transparente. Y al cabo de los días esa secreción se vuelve más espesa y verdosa. Esto es algo normal y es debido a procesos inflamatorios. No tiene nada que ver con la etiología, porque a veces los familiares de su preocupación, ¿no? Ya se volvió verdosa, entonces ya maduró la infección, ya es algo bacteriano, necesita algún antibiótico. Y no es así. La coloración de la secreción no tiene nada que ver con la causa de la enfermedad, del origen de la infección, ¿no? Es un origen totalmente viral, entonces no necesita tratamientos a veces antimicrobianos. Puede coexistir con otras infecciones como la laringitis, el croup o alguna infección bacteriana. O sea, no porque ya tenga una gripa, ya no puede ser otra cosa. Puede venir junto con alguna infección bacteriana, aunque son situaciones especiales, es algo raro. La infección se da al momento que tenemos el contacto y los síntomas aparecen alrededor de las 12 a las 72 horas y el cuadro puede llegar a durar desde 7 y hasta los 10 días, algunos un poquito más o un poquito menos, depende, les digo, del tipo de virus que lo esté condicionando. Y es importante este tipo de infecciones porque es de las principales causas de ausentismo laborales o escolares. Entonces, por eso es la importancia de tratarlos de manera oportuna para disminuir un poquito la sintomatología y que el paciente pueda regresar a su vida laboral o de su vida diaria normal. El contagio se da por medio de la saliva. A veces al estornudar, al toser, al hablar, liberamos partícula que se llama flush y esa secreción llega a otra persona, la inhala, la respira y se contagia. O por medio del contacto directo, a veces cuando tosen, estornudan, se tapan o se cubren la boca con la mano. Después vamos con otra persona, la saludamos y pues ya le pasamos las partículas virales. Y ahí igualmente se pueden llegar a contagiar. El punto especial con esto son aquellos pacientitos que pueden llegar a tener algunas otras enfermedades. Los pacientes con asma, los pacientes con algo que se llama EPOC, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pueden complicarse ese tipo de cuadro, ¿no? Con una gripita, con una rinofaringitis, los pacientes con asma pueden desencadenar cuadros asmáticos, los pacientes con EPOC pueden complicarse sus infecciones. Estos son igualmente pacientes que requieren un poquito más de cuidado. Las complicaciones que pudiera llegar a tener alguna rinofaringitis normalmente son pacientes que no llevaron algún tratamiento o no fueron bien tratados o con los cuidados no adecuados. Entonces pueden llegar a condicionarnos otitis media, neumonías, ¿no? Pero son situaciones aisladas. Normalmente se autolimita de forma espontánea entre los 7 o los 10 días. Uno de los síntomas que a veces le preocupa mucho, sobre todo a las mamás de los pacientes pediátricos, es la tos. La tos es una respuesta normal del propio cuerpo. Nos ayuda a sacar las secreciones de los pulmones y a las partículas virales.
Entonces es importante que no paremos la tos, sobre todo en los pacientitos pediátricos. No se debe dar medicamentos contra la tos. En muchos de ellos está totalmente contraindicado dar antitusivos o medicamentos para tos. Se debe controlar los síntomas, disminuir un poquito la secreción, disminuir un poco la irritación, el dolor, y por sí sola la tos va a ir cediendo. Si nosotros paramos la tos, solamente vamos a complicar el cuadro, porque no vamos a sacar las secreciones, y entonces de una rinofaringitis nos va a pasar algo un poquito más severo. Entonces, mamás, por favor, los pacientitos pediátricos no se les debe dar antitusivos, medicamentos para la tos, hasta cierta edad. No hay algunos cierta edad que podemos llegar a utilizarlo, pero de preferencia al principio no se lo den. En cuanto al tratamiento, normalmente son tratamientos que van enfocados a los síntomas. Han controlado un poquito la secreción, entonces los antihistamínicos, los antigripales, disminuyen un poquito los síntomas de la secreción, de la congestión nasal. Medicamentos para calmar un poquito el dolor, la temperatura, igualmente es importante estarles manejando, y en algunos casos diluyentes del moco, ¿no? De las secreciones, aunque igualmente si no hay secreciones en los pulmoncitos, tampoco no está tan indicado darles mucolíticos, ¿no? Diluyentes de ese moco, porque más tos le vamos a condicionar al paciente. Hay que hacerle aseos nasales con una solución salinas, pues ya ven preparados en las farmacias, para humidificar y que fluya esa secreción, y eso va a hacer que entre menos moco, menos secreciones, la tos va a ir cediendo poquito a poco. En cuanto al tratamiento, normalmente son medicamentos que para controlar los síntomas a los pacientes, el moquito, el malestar, la temperatura, el dolor. En los adultos se podía llegar a utilizar algunos medicamentos para disminuir un poquito los accesos de tos. En los niños de plano de preferencia no. En los pacientes pediátricos, sobre todo de 2 años, está contraindicado utilizar medicamentos para controlar la tos. Ellos no saben sacar las secreciones, y la tos, como les decía, nos ayuda a sacarlas. Entonces no se debe dar medicamentos para quitar la tos. Los antibióticos no hacen absolutamente nada en cuadros que son totalmente virales. Si ya vemos algún dato de alguna infección bacteriana, al momento de explorarlo, o tiene algún problemita ya sea al oído, ahí está indicado utilizar algún antibiótico. Pero antes de eso, mientras sea un proceso totalmente viral, no se debe utilizar antibióticos. Desgraciadamente hoy en día tenemos esa cultura, ¿no? De que si tenemos temperatura o hay dolor de garganta, el antibiótico para que se nos quite más rápido, y no es así. O sea, no va a modificar el cuadro clínico el antibiótico en este tipo de enfermedades. Y digo, no, a veces no solamente la propia gente, sino van a algunos médicos y se lo recetan y no le dan cualquier cosa, ¿no? Nos hemos topado con cuadros donde les mandan un medicamento que se llama ceftriaxona, por ejemplo, para cuadros virales totalmente, que no es correcto. No debemos de utilizar ese tipo de antibióticos. Son antibióticos que deben ser utilizados única y exclusivamente en los hospitales para infecciones serias, neumonías, por ejemplo, meningitis, pero no para gripas. Pero para nada. Si algún día te recetan ceftriaxona y tienes un cuadro totalmente viral como el que acabamos de describir, huye, sal corriendo, busca otra opinión. ¿Por qué no el uso de antibióticos? ¿Por qué no la discriminación? ¿Por qué no utilizarlos de forma frecuente? Lo único que vamos a generar, aparte que no van a generar ninguna mejoría en este tipo de situaciones virales, son resistencias a los antibióticos. A veces cuando se sienten ya bien, lo dejan de tomar. Entonces, y si tienen por ahí alguna bacteria normal en el cuerpo, que todo el mundo tenemos, y no se mata, pues va a condicionarle que esa bacteria genere alguna resistencia. Pues cuando realmente lo necesitemos, porque esa bacteria empezó a generar algún proceso infeccioso, ya no va a hacer absolutamente nada, porque ya tenemos resistencia. Entonces pasa con todos los antibióticos. Entonces cuando utilizamos antibióticos demasiado agresivos, demasiado fuertes, y generamos resistencia a esos antibióticos, llega el momento donde ya no tenemos con qué atacarlos. Ya tenemos resistencia, o ya tenemos bacterias resistentes a la mayoría de los antibióticos, algo que se llama superbacterias.
Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Si no es necesario el uso de antibióticos, no se tiene por qué utilizar. Y las rinofaringitis son totalmente virales, entonces no necesita antibióticos. El tratamiento es solamente contra los síntomas. En los niños algo importante es el control de la temperatura. Entonces, importantísimo, los niños menores de 5 años pueden llegar a convulsionar por fiebre. Entonces hay que mantenerlos con temperaturas por abajo de los 38,5, que normalmente los procesos virales así son, o sea, se mantienen con fiebres bajas. Pero hay pacientitos que sí ya han convulsionado en alguna otra ocasión por picos febriles, pueden volver a convulsionar o están más propensos a convulsionar por temperaturas un poquito más bajas. Entonces 38,5 y hay que ponerle pañitos de agua templada, no fría, no caliente en el frente o en el pecho, y estárselos cambiando, remojarlos en agua, igual el agua no fría, no caliente, que esté templadita, 20-30 minutos, para que vayan controlando ellos mismos la temperatura y mantenerlos sin fiebres. Datos importantes que tienen que tener en cuenta con los pacientes, sobre todo igualmente pediátricos, son los datos de dificultad para respirar. Les decía, algunas infecciones respiratorias pueden llegar a agravar los cuadritos de asma, ¿no? Y si se nos llega a complicar el cuadro de la infección respiratoria y los atacan pulmoncitos, pues tenemos que conocer los datos de dificultad. Entonces, cuando vean que un paciente empieza a abrir la nariz y cerrarla al momento de respirar, se le hunde el pecho, el tórax en el momento de respirar, o los huesitos de las costillas se le marcan al momento de respirar, son datos de dificultad respiratoria. Si ven eso, enseguida hay que acudir a su médico para que lo valore y le dé un tratamiento oportuno. Eso creo que sería todo. Si tienen alguna duda, comenten, pregúntenos, con mucho gusto les contestamos. Si no lo sabemos, lo investigamos y los orientamos y nos informamos ambos. Y cualquier cosita, por aquí estamos para ayudarles. Muchas gracias.